Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Neurodiferente, un capítulo más, y el día de hoy tenemos a Javier Alejandro Díaz y es un honor para mí tenerlo porque él es integrante de Mensa y hoy traemos un tema súper interesante que son las altas capacidades en la vida adulta y qué importancia saber que eres de altas capacidades y cómo has vivido a lo largo de ello. Así que bienvenido, Javier, a este programa. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, un placer estar aquí. Javier, platícanos, ¿qué haces ahora? ¿Qué puesto o qué desarrollo tienes en Mensa para que la gente que nos está escuchando visualice qué estás haciendo en estos momentos? Ok, actualmente soy representante estatal, específicamente para el estado de Coahuila, de Mensa México. Y a nivel nacional soy proctor. Le puedo poner exámenes a partir de los 10 años hasta la edad que sea dentro de Mensa, y eso es para Mensa México. En Mensa Internacional actualmente tengo el cargo de presidente del Comité de Eventos Internacionales, y dentro de Triple Nine Society, que también soy embajador para América Latina. Excelente. Oye, pues el tema de hoy es muy interesante y primeramente quiero saber cómo supiste que eras de altas capacidades. Fue toda una historia. Afortunadamente me descubrieron muy chiquito. Regresamos a México a vivir en el país como tal, y te tienen que hacer un examen de regularización para saber en qué grado estás. En la escuela en la que me pusieron, es una escuela que ya no existe, pero era una escuela muy avanzada para su época en cuanto a temas de educación especial. Mis papás decidieron meterme ahí porque quedaba muy cerquita de donde vivíamos. Me hicieron el examen y pues resulta que yo no iba ni en primero, ni en segundo, ni en tercero, si yo casi ya había acabado la primaria. Y la maestra se quedó un poco sorprendida y en lugar de enojarse o algo, que es lo que normalmente así de hiciste trampa, me empezó a dar, me dio pruebas Raven, me empezaba a dar otras cosas y yo les contestaba feliz de la vida. Y de repente salió con mis papás, les platicó que tenía yo sobredotación, les habló de hecho primero de Triple Nine porque ella tenía un esposo, ya no es su esposo, pero era su pareja. En ese momento. Exacto, estaba en Triple Nine, un americano, de gran amigo todavía, y le dijo, les recomiendo meterlo aquí para que pues vean más o menos su hijo hacia dónde va, ayuden a potenciar sus capacidades. Mis papás me llevaron con un psicólogo privado, después me hicieron una batería de cociente intelectual y bueno, salí con sobredotación profunda. La psicóloga desafortunadamente decía que podía desarrollar trastorno de déficit de atención, entonces que ya me tuvieran que dar Ritalin. Mis papás dijeron, no gracias, mejor le damos libros y vamos a ver lo que pasa. Y ya, el resto es historia. Y como 10 años después me enteré de Mensa como tal. En aquella época, para entrar a Mensa tenías que mandar por fax una prueba eran otros tiempos, no había inmediatez. ¿A qué edad? Yo entré a Mensa a los casi 18 años. Muy joven. Así es. Y en esa época Mensa México apenas estaba empezando a formar, y ya con el tiempo, en 2009, si no me equivoco, entré a Mensa México y ya como tal ya estaba establecido. Ya tenía unos años, pero pues, se me había perdido de la vida. Y pues bueno, el resto es historia, ¿no? Dentro de Mensa es una asociación que como adulto, cuando encuentras... Triple Nine es muy padre, pero son muy poquitos en el mundo. En aquella época éramos casi 1000, ahorita andan alrededor de 2500. Y Mensa son 100,000 miembros en el mundo. Entonces obviamente hay un cambio muy grande. Yo era un adulto normal, a mi gusto sabía que tenía altas capacidades, pero no era algo que interfiriera en mi vida. Mis papás se esforzaban mucho en que yo tuviera una vida normal. Ellos decían que yo vivía en un mundo donde el 98% de las personas eran normales y yo era el diferente, entonces el mundo no se iba a adaptar a ese 2%. Correcto. Me enseñaron a frustrarme, que yo creo que es algo que muchas veces se le olvida a los papás o a nosotros mismos como sobredotados. Y pues empecé a vivir, yo tuve una vida, me atrevo a decir, perfectamente normal, con algunas cosas que no entiendes dónde está el mundo, que no sabes de una u otra manera cuál es como tu manada. Tú te sientes perdido. Y de repente entré a Mensa México y en 2011 empecé a entrar más. Yo vivía en Quintana Roo en aquella época, no había nadie en Quintana Roo. Y tuve un viaje a hacer aquí a Ciudad de México, tuve la oportunidad y conocí ya el grupo de Mensa como tal, y sí es un cambio de vida muy grande, sobre todo, insisto, como adulto, porque te das cuenta que no eres raro, te das cuenta que cosas que tienes, desde, insisto, que te tienen en las manos, que tengas animadversión por ciertos sabores, por ciertas cosas, y ves que la gente es igual y que están pensando, jugando videojuegos, y de repente están pensando en por qué las botellas de plástico truenan cuando las aprietas,
no sé, te empiezas a llenar de gente igual que tú, con las mismas preguntas que tú, y te enamoras. Y para mí Mensa México fue un darme cuenta de mis capacidades, darme cuenta pues, de que no somos raros, solamente somos diferentes. Y a raíz de ello, con base en ello, me metí muchísimo en Mensa. Desde entonces me convertí en representante estatal y el resto es historia, insisto. Gracias a Mensa he dado charlas TEDx, he dado conferencias internacionales en Argentina, en Estados Unidos, en España. He conocido gente maravillosa y por eso venme aquí, ¿no? Creo que me ha dado tanto Mensa y este mundo de la sobredotación, ya viéndolo desde mi punto de vista como adulto, que lo que quiero es extenderlo y hacer que pues, niños, adultos o todas las personas que nos sentimos fuera de esta manada, pues nos damos cuenta que tenemos un potencial, que somos nosotros y que no tenemos que ser alberancia, no tenemos que caer en las cosas que nos dijeron de chiquitos que teníamos que ser. Podemos ser personas perfectamente felices siempre y cuando entendamos nuestras capacidades, qué nos hace diferentes y a raíz de ello continuar, ¿no? Por ahí. Oye, tocaste 3 temas bien interesantes, que es no me siento perteneciente a nada, ¿no? Sí. Un adulto que nunca supo que era de altas capacidades de niño y que cuando es adulto pues no se siente perteneciente a nada. Siempre fue el raro desde niño, siempre fue el diferente y no entender el por qué y ser feliz, ¿no? O sea, tocaste 3 temas fundamentales. Creo que voy a empezar por pertenecer. Todo mundo quiere pertenecer a algo. Siempre les digo a los papás, vas a un club social, a una iglesia, te juntas con ciertas amistades, invitas a personas a comer a tu casa, ¿no? Porque te sientes perteneciente a ese grupo social que tienes cosas en común. Pero de repente en una sociedad donde el 98%, 99% no tienen tu neurodivergencia, te sientes en raro, ¿no? Y vas creciendo y a tu edad adulta, pues nunca cuajaste ni de niño ni de adulto. ¿Cómo se vive en ese tenor? Y particularmente algo a notar son las relaciones interpersonales directas. O sea, tú quieres tener una pareja y que esa pareja, o sea, cuando ya llegas a la etapa de la adolescencia, adultez, que te entienda o que no se saque de onda, perdonando mi francés, cuando estás de repente, no sé, insisto, viendo una botella y al día siguiente estás haciendo algo de matemáticas y al día siguiente algo de ingenierías, la mayoría de la gente siempre va a ser tachado como el raro y no te entiende, y obviamente eso hace que tus sentimientos cada vez se cierran más. Siempre me preguntan por qué los ñoños, que es como lo dicen, están tan locos por Star Wars o por los videojuegos o por la ciencia ficción. No es mi caso en particular, a mí no me gustan estas cosas, pero sí he visto que la mayoría de la gente es la mejor salida que tienen, que no involucre adicciones, que no involucre perderse del mundo, es crear su propio universo, sus propias fantasías, meterse en un videojuego y poder ser esa persona que lidera, que tiene amigos, que está conectado y que puede hacer muchas cosas. Y siempre es esa búsqueda de pertenencia, ¿no? O sea, al final de cuentas todo esto es porque somos seres sociales, o sea, antes que sobredotados, antes de cualquier cosa, somos seres humanos y esos seres humanos tienen necesidades. Y es muy difícil allá afuera encontrar a gente, insisto, como pareja, que es tal vez lo que más sufren los adultos, que no encuentran a alguien que diga, puedo ser yo con ella, exacto, me entiende, puedo ser yo con ella y me aguanta, ¿no? De una u otra manera, porque tampoco somos nada fáciles, tenemos demasiado revolución en la cabeza. Y ya que tienes ya que como cumples esa parte, viene el grupo de los amigos, viene tus capacidades de reírte, viene poder expandir tus horizontes, que para eso siento que asociaciones, insisto, como Mensa y lo viví, son que te cambian. Una cosa es que sepas que eres sobredotado y otra muy diferente es poder decir, soy sobredotado junto con otros sobredotados y podemos hacer muchas cosas. Que encuentras un núcleo al cual perteneces, que tienen los mismos intereses o que hay pláticas o charlas que te llenan estando con esas personas y que te sientes íntegro y feliz estando en convivencia y en reunión con esos seres humanos, ¿no? Exacto. Porque tienes algo que te hace igual, ¿no? Y entender que no son charlas, porque todo el mundo cree o tiene esta idea de que son un grupo de sobreeducados, están hablando de la teoría del todo y metafísica. Jamás voy a olvidar, en Mensa México hacemos 2 reuniones al año. Se supone que hay que hacer una por ley, pero aquí de verdad nos llamamos también el grupo de México, que tenemos 2 al año, que es la de invierno y la de verano. Y estábamos haciendo la de invierno en Jalapa, estaba haciendo un frío horrible, e hicimos una fogata.
y estábamos en un lugar que no teníamos nada de señal de internet, éramos un grupo muy grande de personas. Long story short, no nos acordábamos cómo iba la canción de los tres cochinitos de Cricri. Por más absurdo que suene, literalmente el tema, por hora y media, hasta que alguien logró tener un poco de señal de internet, era cómo iba la miserable canción de los cochinitos de Cricri. Y yo creo que es de las pláticas, por más tonto que suenen, más divertidas que he tenido, porque estábamos todos muertos de la risa, peleándonos por cuál era. Obviamente al final también hay muchos egos, entonces no, claro que yo sé, yo soy el que sé. Y me acuerdo que yo estaba al fondo viéndolos al lado de la fogata y era esto es lo que buscas, esto es lo que quieres, no es sencillamente esa comunidad y esa manera de llevarse también con alguien para decir, podemos hablar de un tema tan absurdo como este. Y al día siguiente estábamos hablando de cosas hiper profundas, de cosas personales, de la reciente muerte que había tenido en una familia, de otra persona que se separó. O sea, puedes hablar desde todos los temas sin miedo a ser juzgado doble, porque normalmente el problema o esta idea de la manada es que cuando desde niño te señalan que eres un lobo y estás rodeado de perros, si te equivocas al hablar, es uy, no, que muy lobo, ¿cómo te puedes equivocar si eres el lobo? Los lobos no se equivocan, qué chafa, seguramente eres falso. Y llega un momento en el que tú dices, cierto, a lo mejor soy un falso positivo, a lo mejor yo no estoy aquí, a lo mejor soy raro entre los raros, ¿qué me pasa? Y cuando estás rodeado de lobos, por decirlo de una manera, si te equivocas en un aullido, la gente se va a reír y te va a ayudar y te va a decir, ¿por qué te pasó esto? Digo, obviamente no todos miel sobre hojuelas, también hay muchas cosas. Pero por lo menos, muchos egos, como bien lo dijiste, ¿no? Entre las altas capacidades se da mucho el ego y pues como adultos mucho más, ¿no? Sí. Esa parte de siempre yo tengo la razón o yo soy el que, ya ven, yo soy el que tenía la canción y el que se la sabía, es también algo con lo que hay que luchar como adulto, ¿no? Cuando estás en este grupo social. Pero ¿qué pasa cuando no sabes que tienes altas capacidades, que desde niño fuiste el raro y que llegas a no encontrarte, ¿no? Que le pasa a muchísima gente y que de repente estás estudiando una carrera que ni te gusta, estás en un grupo social que no te entiendes, pero pues por pertenecer a ese grupo social estás presente, ¿no? Y viene un poquito la ansiedad, la depresión, el no encontrarte, el no encontrar una pareja, alguien que me comprenda, porque siempre fui el raro de casa, el raro de la escuela, y hoy soy raro. ¿Por qué? No lo sé, pero soy raro, ¿no? La importancia de poderte hacer un examen e invitar a la gente que si se siente raro, pues ahí está Mensa para que se hagan el examen. Ya hemos platicado en otros podcasts las características de las personas con altas capacidades, pero siempre estar presente de que eres alguien diferente, y eso te cambia el mundo, ¿no crees? Exacto, totalmente. Es que decimos en broma, o era el lema oficial de Mensa por mucho tiempo, que era Mensa México, aquí sí le entendemos a tus chistes. Okay. Son absurdos, pero todo el mundo que entraba decía, entré por eso, porque ya sea el sentido del humor, ya sea la necesidad de una u otra manera mal enfocada ambición en algunos casos, o el simple hecho de saberte diferente, que te llevas con gente muchísimo más grande que tú, o que no puedes hacer, insisto, conexiones personales profundas o verdaderas, es cuando dices, sí, estoy raro, estoy mal, y te encuentras con un grupo de gente que está exactamente igual que tú, pero por lo menos dice, hey, es normal, vente acá, aquí todos somos una bola de adultos disfuncionales, pero logramos funcionar entre nosotros. Sí es algo que te cambia la vida. Yo insisto, por eso a mi gusto Mensa, más que una sociedad particularmente para adultos, es un salvavidas. O sea, dentro de nuestro mundillo sí hay algo muy muy fuerte, es la depresión, son los cuadros de adicciones. Quieres alto IQ, ve a la cárcel y llegas a encontrar segurísimo, sí. Entonces asociaciones como Mensa lo que hacen es darte un camino y guiarte. Y obviamente tienes personas que te sirven de ejemplo, como, mira, él está igual que yo y hizo esto, o esta persona tiene éxito en tal cosa, le voy a preguntar y me voy a acercar. Y es como toparse un mexicano en medio de Mongolia, es decir, no te conozco, no sé de dónde eres, pero tenemos esa misma cultura y sé que nos vamos a entender y se vuelven mejores amigos. Es exactamente lo mismo, pero aquí en un mar de gente donde todo el mundo es feliz, por llamarlo de una manera, y tú sigues, no sé, preguntándote cosas y preguntando, y si como niño es difícil, adulto con experiencias, con más conocimiento, con más entendimiento de la vida, es muy fuerte. Realmente no me imagino cómo es ser sobredotado y no tener un grupo de apoyo como Mensa o gente allá afuera. Cuando nos llegan los adultos que toman el examen, siempre nos dicen todos de,
no sé dónde estuvieron toda mi vida. O gracias a ustedes yo estaba en una depresión y me doy cuenta que no es una depresión, no soy yo el que está mal, tampoco la sociedad está mal, sencillamente no encontraba yo soy diferente. Huequito. Exacto. Soy diferente nada y a más partir y de no ahí lo sabía. puedo moverme y hay gente que conoce parejas dentro de Mensa, hay gente que tiene socios comerciales dentro de Mensa porque te entiendes y eso es algo que creo que está infravalorado. Que alguien te entienda cuando tú mismo no te entiendes es un salvavidas en muchos sentidos. Oye, pero qué importante saber que tienes altas capacidades, ¿no? A la edad que sea es muy importante, pero ¿qué pasa cuando eres adulto? Toda la vida fuiste raro y también viene el ego de me hago el examen y qué tal que no. O sea, siempre fui el raro, pero qué tal que me hago el examen y qué crees que no tengo altas capacidades, sigo siendo raro sin saber por qué, ¿no? Exacto. También viene este miedo como adulto de hacerte una prueba y el ego de saber qué puntaje, ¿no? Porque muchas instituciones y estudios y demás hablan de que el puntaje no es importante, que más bien las habilidades, destrezas, la forma de procesamiento de los conocimientos, de las capacidades de procesamiento, ¿no? De cómo se genera. Pero hay otras que dicen, bueno, es que el puntaje nos dice mucho, ¿no? En el caso de Mensa te dan un puntaje. De hecho, en Mensa no damos el puntaje. Bueno, pero ustedes evalúan a través de ese puntaje, ¿no? A eso me refiero. Entonces, saber que no pasé la prueba, o sea, que me creía raro, que me creía diferente, estaba seguro que podía hacerlo, hago el estudio y, oh sorpresa, no paso la prueba y no lo soy. Viene también un ego difícil, te has topado con historias seguramente sí, ¿no? Los sobredotados creo que si algo nos caracteriza, o a la gran mayoría de los sobredotados, para no generalizar, es lo competitivos. Somos competitivos con poca cosa, sobre todo con nosotros o con cosas en las que estamos seguros. Tenemos tanto tiempo de inseguridades que cuando tienes el tema que tú dominas es aquí me defiendo y aquí yo voy a demostrar que mis chicharrones son los que truenan. Mensa antes daba el resultado, de hecho, del cociente intelectual, pero obviamente empezó pues ir y venir de, pues el mío es más grande, pues el mío tiene el número cerrado, pues, cosas así, ¿no? Empieza la gente, infantilismo, al fin y al cabo somos humanos, de compararse. Entonces Mensa hace unos años decidió ya no dar el cociente intelectual y solamente decir si entras con el oficial ya que estás dentro de la asociación y mejor mucho la convivencia, definitivamente. Pero sí nos han tocado muchos casos, me tocó uno en Quintana Roo, yo tengo poniendo exámenes ya 14 años tengo poniendo exámenes de Mensa. Madres, qué rápido. Muchísimo. Sí. Y obviamente me he topado de todo, ¿no? Me he topado desde la persona que dice, pues lo voy a hacer porque mi novio me dijo que lo hiciera porque soy mujer y como soy mujer no puedo ser sobredotada. Otra cosa de género, ¿no? Porque sí, bueno, sobre todo las mujeres se camuflajean. Sí. Yo siempre digo, no es que no las haya, es que se camuflan. Son tan inteligentes que se camuflajean. Exacto. Muy bien y por lo tanto pues hay más personas, hombres, varones que son identificados que mujeres, ¿no? Entonces viene otro tema también de género, otro tema de inclusión que ya también platicaremos al respecto. Exacto, por lo menos las niñas actualmente ya tienen esta idea de yo puedo hacer lo que sea, pero personas arriba de sus 25, 30 hacia arriba no, yo soy mujer y si soy muy inteligente no puedo salir del diseño gráfico porque tengo que ser artes. Eres hombre inteligente, tienes que ser Sheldon Cooper y no puedes hacer nada de arte. ¿Qué te pasa? Lo tuyo son ingenierías y matemáticas. Sí. Y cuando te topas esto, por ejemplo, mujeres en este caso es que me dicen que soy muy inteligente, pero no es cierto, pero estoy aquí para complacerlo. De una u otra manera es esta inteligencia que te hace adaptarte al mundo, ¿no? Que creo que lo tienen muchísimo más desarrollado las mujeres. O me tocó, insisto, el caso en Quintana Roo, donde un empresario muy famoso, o sea, literal... No digas nombres. Sí, ni diré nombres ni nada, pero fue un caso muy particular porque ni siquiera... Él juraba que el examen había estado mal, que los millones en su cuenta lo demostraban y se enojó cuando no pasó porque pues hay cosas que el dinero no puede comprar y hay cosas con las que tú vienes. Siempre he dicho que todas las personas somos un coche y todos llegamos del punto A al punto B de alguna u otra manera. Hay personas, el promedio tiene 6 cilindros, hay personas que nacen con 4, con 2 cilindros. Y hay gente que nace con 12, 16, 40 cilindros y obviamente van a llegar más rápido de un punto a un punto. Pero lo único que te dice esto de aquí es tu procesamiento, es tu capacidad. Entonces, no te hace mejor persona ni peor, no significa que vas a ser exitoso porque vas a ser un fracaso. Eso ya son cosas de la vida y eso ya son tus decisiones, eso ya son tus errores, tus aciertos, los que te llevan. Pero siempre esta idea de soy una persona poderosa, soy una persona millonaria, soy muy inteligente.
y eso me va a hacer automáticamente mensa, y no es así. Y lo mismo, insisto, soy Los mujer. estereotipos. Exacto, soy mujer, no puedo ser mensa. Soy una persona adulta mayor, no puedo ser mensa porque toda mi vida he estado así, y a veces incluso no se sienten raros, pero son ciertas características. Tenemos un miembro de Mensa, de hecho, que tiene más de 80 años, y tú lo ves dentro de la asociación movido y haciendo cosas, y tienes niños y los ves también movidos. Insisto, es ubicar un lugar de donde eres y a partir de ahí poder desarrollarte. Y la gente que viene de fuera o la gente que está afuera, uno por ego, creen que ven ciertas características y dicen yo tengo que estar ahí, y no necesariamente. Y la mayoría de los sobredotados que nos llegan son me mandaron, me dijeron, me hicieron, o sencillamente me vi raro, o lo vi en Los Simpson y siempre me han dicho lisa o liso, entonces pues lo voy a hacer porque lo vi ahí. Oye, viene también el tema del falso impostor, ¿no? Porque una vez que ya lo sabes, de repente dices, no, bueno, pero si soy de altas capacidades, ¿por qué me ha pasado esto en la vida? Sí, ¿seré o no seré? Sí. Bueno, ¿por qué no pude estar en este trabajo, ¿no? O pasar a lo mejor esta prueba. Entonces, ¿soy o no soy, no? Sí, porque no tengo estabilidad laboral, porque no tengo estabilidad con mis parejas, porque cometí este error y la consecuencia fue esto, porque tuve que mentir en tal cosa para quedar bien, porque tuve que callarme y no decir una verdad para quedar bien. Son estos síndromes de... siempre traes un impostor, o sea, incluso las personas que nos enteramos desde muy chicos que lo somos, tienes un éxito y tu misma mente es lo mínimo que pudiste lograr, porque pues tienes esa cosa en la cabeza, y si cometes un error somos muy feos con nosotros mismos, somos muy... Sí, siempre cometiste el error, eres un falso positivo porque lo hiciste, pese a que sepas que no, pero como adulto sí sufres mucho de ese sentido, sobre todo las personas que apenas van entrando a sociedades como la nuestra. Sí es difícil, no es fácil ser adulto con sobredotación. Afortunadamente, y desde hace relativamente poco, hay muchas asociaciones que apoyan a los niños. Hay muchos programas, siempre van a salir en las noticias el niño que tiene el cociente intelectual casi como de Stephen Hawking, que según yo Stephen Hawking nunca se hizo prueba, pero bueno, a fuerza de ellos dicen que tiene el cociente de Stephen Hawking. Cumples 18 años y ya no existes. Cumples 18 años, no llegaste a ser ese niño que a los 14 años inventó la cura contra el cáncer y las quesadillas sin queso, y ya valiste. Es que estás tocando un tema muy importante, ¿no? Que es la sobrevaloración de las altas capacidades, ¿no? Esa autoexigencia, ya que traes per se, más más la exigencia que se genera con los padres cuando saben que tienen una persona con altas capacidades. Entonces, imagínate que a temprana edad te enteraste, pero pues la exigencia de la familia en general, porque eres de altas capacidades, todo lo que te fue arrastrando, ¿no? Entonces no logré, no sé si soy o no soy, o realmente si pertenezco o no a ese grupo, y llegas a una parte adulta y si no formaste esas grandes expectativas, pues también viene una desilusión, una ansiedad, una depresión, porque no llegué a, ¿no? También la importancia de, pues sí, tienes un niño de altas capacidades y puede ser un adulto exitoso en lo que hace, sea lo que él haya elegido, pero feliz e íntegro emocionalmente para seguir una vida socialmente sana, ¿no? Sin llegar a esas angustias. Tú hace rato decías, bueno, quieres una persona con altas capacidades, vete a las cárceles, y yo siempre les digo que tenemos narcotraficantes muy exitosos de altas capacidades, tenemos a secuestradores de altas capacidades, tenemos a personas que hacen fraudes, ¿no? De altas capacidades. Entonces, ¿a qué vertiente te quieres ir y cómo quieres llegar allá, ¿no? Entonces también tocas un tema súper interesante, que es esta expectativa tan alta que de repente se hace, ¿no? Y la familia es importante. Todavía la sociedad te da una expectativa y entiendes, y sobre todo que estás un poco más experto, entiendes que para la sociedad tienes que ser Sheldon Cooper, o que para la sociedad tienes que ser un Albert Einstein, o que tienes que ser Quentin Tarantino, que es miembro de Mensa. Y cuidado y digas tu puntaje, porque entonces tienes que ser mucho más, ¿no? Claro, y a mí no me interesa hacer el examen de Mensa porque saber tu IQ es ego, y normalmente de gente que sabes que no lo va a pasar, pero normalmente siempre tienes eso, pero cuando la sociedad
te empieza a exigir cosas, llega un momento en el que si estás sano lo ignoras. El problema es cuando tu familia, tu círculo íntimo, tu parte segura es quien te da las exigencias. Nos ha tocado muchos casos de padres de familia donde aseguran que sus hijos son sobredotados porque se sabe el nombre de su abuelo completo. Y obviamente hacen el examen, no pasan, porque pueden tener estar sobreestimulados o porque sencillamente se enfocaron y aprendieron el nombre. Y cuando no llegan, la cara de decepción de los papás, yo creo que es peor que la del niño, porque yo vendía a mi niño como un genio. Y entonces, o viene la negación, están mal y los exámenes se hicieron todo mal, o tienen que hacer el examen otra vez. Cabe aclarar que la mayoría de las personas cuando hacen el examen, no es la primera vez, pasan a la segunda, porque la primera vez estás nervioso, estás luchando contra muchas cosas, perteneceré o no perteneceré. Por eso siempre damos 2 oportunidades de ingreso. Pero me ha tocado mamás que exigen una tercera oportunidad porque estamos mal nosotros, o porque ese día hacía calor, o por X o Y razón, porque no les importa si su hijo es sobredotado o no, quieren que su hijo sea sobredotado. Y cuando no alcanzas esa expectativa, porque tal vez ese día en efecto hiciste algo mal, pues vas a estar mal el resto de tu vida. Y cuando te dicen, sabes que eres sobredotado y tienes, insisto, 9 años y no fundaste ya una empresa, ya hablas 19 idiomas, eres un fracaso. Y la misma familia es la que te empieza a arrastrar. Cometes un error, no que muy genio. Hiciste esto, no que muy listo. Siempre se está... Con las calificaciones, ¿no? Sí, exacto. En la escuela suele pasar que los niños con altas capacidades o las personas con altas capacidades pues no son los de excelencia, ¿no? No siempre son los de excelencia, y de repente también esa área pega, ¿no? Exacto. El calificar, el tener un puntaje en excelencia para asegurarnos, mira, ya ves, entonces sí es de altas capacidades, ¿no? Sí, nos comentaba Elvir, se llama, es de Mensa, Noruega, que ellos incluso su manera, su táctica de buscar personas sobredotadas o niños sobredotados es enfocarse en los 8, en los 7, pero que claramente el niño no estudia porque ya le está aburriendo el proceso, o porque sencillamente lo leyó una vez y ya lo hizo. Obviamente nunca vas a alcanzar un excelente en esos casos, pero es algo que tienes y lo hiciste, como me tocó a mí cuando descubrieron que tenía sobredotación. Esta idea de la excelencia te vuelve sobredotado. Si eres sobredotado tienes que saberlo todo. Es algo que de niño sobre todo pega horrible, y eso lo arrastras como tu adultez. Entonces, de adulto siempre vas a tener la idea de soy un fracaso, o quiero llegar a ser CEO de tal empresa, o CEO. ¿Sabes qué? No puedes porque eres un fracaso, porque nunca te aprendiste que la capital nunca te aprendes la capital del Tíbet o la época en la que fue independiente el Tíbet. Entonces eres un fracaso. ¿Por qué? Porque tu mamá o tu papá te dijeron, no te lo sabes, y frente a un grupo de amigos, es que es tontito, o no lo hizo hoy, o se está haciendo. Y hay cosas que en realidad no te puedes enfocar, y todo eso, insisto, todo el mundo cree que hasta los 18 lo vas a tener, pero a partir de los 18 se olvida. ¿Cuántos psicólogos hay especializados en niños sobredotados? Lo puedes buscar y encuentras una lista enorme. ¿Cuántos hay de adultos? Y lo puedo decir porque yo lo he buscado, y en México no hay uno solo, o una sola página donde te puedas acercar, vamos a decirlo de manera fácil, claro que los hay, pero de manera fácil de decir que esta persona me puede tratar porque no entiendo por qué tengo esos problemas en el amor, o porque no me siento suficiente. No puedes. Tienes que irte a España, tienes que irte a grupos de Chile donde tal vez te puedan dar ayuda, obviamente con diferencia de horario, porque eres un adulto sobredotado y ya no vales comercialmente, ya no vales en cuanto al potencial que normalmente el gobierno o las agencias te ven. Entonces, o te divorciaste, o ¿sí? no formaste la familia perfecta, entonces eres un fracaso. No encuentras una pareja que te entienda, llevas muchas parejas, entonces exacto, por ahí algo pasa contigo, ¿no? Exacto, pero ¿a dónde te vas? Te vas con un psicólogo normal, y un psicólogo normal no entiende todas las cosas que tú tienes, porque al final nuestro cerebro es muy diferente a un cerebro normal, nuestra manera de procesar. Entonces, por eso es tan importante que desde chiquitos se enfilen, por ejemplo, se encuentren grupos como Mensa, como afines, donde te digan, mira, tal vez esta persona me entiende, entonces puedo platicar con él. Tengo este dolor en el corazón por X, esta persona me puede guiar. Tengo este pensamiento político que tal vez pueda ser muy extremo, ¿no? Esta persona me puede decir, bájale, o al contrario, sabes que vamos a buscarlo. Sí necesitas un grupo para compartir, pero como adulto, y eso es lo feo, vamos a decirlo, de cuando te conviertes en sobre todo adulto, es que además de ser raro eres invisible y tienes toda esta carga de atrás, particularmente de la familia, cuando la familia no está bien guiada hacia sí, tu hijo es sobredotado, tu hijo es todo, pero tu hijo se tiene que llevar bien con el resto de la gente, y tu hijo tiene que entender, insisto, que el mundo está diseñado para una mayoría, y eso está bien.
Porque también muchos es el victimismo. Es que allá afuera mi hijo no puede desarrollarse porque... Nadie lo entiende. Exacto, es ok, no puede, pero tiene la sobrecapacidad. Afortunadamente no tiene una deficiencia neurológica. Entonces, tiene la ventaja de que se puede adaptar, ok, enfoquémonos en que se adapte para que tenga una vida súper exitosa y pueda terminar como actor, como político, como lo que sea. Insisto, las mujeres creo que en eso lo tienen más desarrollado que los hombres porque se adaptan de una u otra manera en el sentido negativo porque callan su sobrecapacidad, pero es una manera muy inteligente de decir, tengo que vivir en esta sociedad y me adapto a la sociedad. El único problema es que, insisto, nos volvemos invisibles. No hay nada allá afuera que te digan, eres adulto sobredotado. Vente, vamos a hacer el nuevo proyecto de ley para educación porque sé que eres sobredotado, sé que lo has vivido. Vente. Nadie te llama. Siempre son con ciertas instituciones que ninguna tiene sobredotados y esos son los que tienen que llevar nuestro futuro. Y eso es, insisto, la carga que tenemos que vivir y por lo que asociaciones como Mensa, AAA Society, PES, IQ Plus, te dicen, ¿sabes qué? Somos nosotros, pero somos nosotros contra el mundo de allá afuera, entonces por lo menos aquí estás en tu zona segura. Y a partir de aquí te desarrollas. Esto que platicas, que pues hay que adaptarse a una sociedad, efectivamente vives en una sociedad, no puedes vivir en esta victimez, pero tampoco pensando que siempre fuiste el raro y entonces como soy el raro nadie me entiende y mejor me aíslo, mejor me divido, mejor me aparto, ¿no? Y insisto, vienen la depresión, la ansiedad, los trastornos, porque hubo algo que me apagó. No supe qué fue, no sé qué tengo, pero siempre soy el raro desde pequeño y entonces mejor me aparto. Y viene el ego de decir, a lo mejor soy raro porque tengo una sobredotación, vamos a medirnos hoy, y si resulta que no. Y siempre síndrome del impostor, de no, seguramente estoy mal porque, insisto, en el pasado cometí esto, o porque me divorcié, o porque cuando estornudo me río, no sé, alguna tontería. No, mejor no lo hago y me quedo aquí en mi huevito. Y viene esta necesidad de aislarse. Y también está mal, digo, hay gente que se aisló y hizo grandes cosas, no sabemos si fue sobredotado, es casi un hecho. Isaac Newton, Newton, murió a los 22 años, sí, un poco loco, porque él decía que la Biblia judeocristiana tenía una historia completa de lo que iba a pasar en los siguientes 2000 años, pero el señor en una tarde se inventó más cosas de lo que la mitad de la población humana puede lograr en su vida, pero el señor se dice que murió sin siquiera dar un beso. Nunca tuvo, salvo 2 personas, nunca tuvo realmente amigos que estuvieran con él en su vida. ¿Por qué? Porque se aislaba y no salía ni nada. Entonces, sí, hay casos excepcionales donde el aislamiento puede potenciar tu cerebro, pero realmente quieres ser un Isaac Newton y pasar el resto de tu vida solo y perdido en pensamientos que en algunos casos llegaban al absurdo. Obviamente no, quieres empezar a tener... Sí, no pertenecer a nada, ¿no? Exacto, que seas una persona que no tienes ni amigos, ni pareja, ni un grupo social en que te sientas identificado. Exacto, claro. O sea, al olvidar que, insisto, antes de ser sobredotados o tener una deficiencia neuronal, eres un ser humano y tienes necesidades que tienes que cumplir como ser humano. Y siempre solemos olvidar eso y pues está mal, realmente está mal, y particularmente como adultos. Pero obviamente como adulto, si quieres ser un adulto exitoso o quieres ser un edificio que resista un terremoto, necesitas tener bases sólidas, y esas bases vienen desde la infancia. Y la infancia, ¿quién te lo da? Sí, la sociedad, sí, la escuela donde estés, sí, tu entorno, pero lo más importante es tu familia, es tu cemento, son tus varillas, y es lo que le va a dar dureza. Y si desde niño te empiezan a decir, ay, a lo mejor sí, o a lo mejor no, tú vas a ser un rascacielos y tienes todo para ser un rascacielos, y tus cimientos son para una casa, obviamente vas en el piso 40 y se va a venir abajo. Entonces, también por eso es malo tanto infravalorar tus capacidades como sobrevalorar tus capacidades. Son cosas que al final como adulto te marcan y terminas haciendo fraudes, o terminas aislado, o terminas teniendo una vida total y completamente lineal cuando tu potencial era de que fuera muchísimo más de lo que es ahora. O con una molestia social, ¿no? Un resentido, huyendo de la América, entonces no, muchas cosas. Claro. Oye, pero hay muchas características de las personas con altas capacidades, como la tolerancia a la frustración, la hipersensibilidad, el ego, ¿no? Sí, yo siempre creo que las personas de altas capacidades nacieron para ser líderes, ¿no? Y ahí entra un poquito esta parte del ego. ¿Cómo luchas con eso cuando ya eres un adulto? Porque de niño, cuando se enteran que tienes altas capacidades, bueno, pues van forjando. Hoy en día hay mucho más conocimiento, hay, como bien platicábamos, muchas más asociaciones que te permiten
como ya guiarte, pero en una sociedad donde esto era un tabú, donde no se conocía a la edad que tenemos, donde las personas adultas, hablando que tienes un colaborador de 80 años, ¿no? Que esto estaba totalmente en penumbras, ¿qué pasa, no? Con estas características y cómo las vives para no llegar a una situación más complicada de adulto, ¿no? Yo digo que, insisto, la base del 100% de la familia se nota particularmente dentro de Mensa. Dentro de Mensa hay muchos subgrupos, vamos a llamarlo así. Dentro de Mensa, hablando específicamente de esa asociación, están los ñoños, o sea, los ñoños dentro de los ñoños que están aislados y pues así fueron creciendo, exacto, los Coopers. Están los que tienen cero habilidades sociales y que seguramente tienen características psicológicas específicas que también están muy aislados en particular. Están las personas que completamente X en el buen sentido de la vida, pertenecen a la asociación, son felices, pero son seres humanos comunes y corrientes, neutros. Y está el grupo de los líderes. Y definitivamente todas estas personas que son líderes, que tienen grandes puestos directivos, son personas que son empresarios exitosos, son personas que dentro de su profesión, mis respetos, de verdad han llegado al tope del tope que se puede en México. Todas estas personas tienen la misma característica y es un núcleo familiar sólido que desde el inicio les dijeron: eres una persona rara, abraza esa rareza, porque raro no es malo. O sea, una rosa negra rodeada de rojas no significa que sea malo, solo es diferente. No es ni mejor que las otras, ni peor, sencillamente es diferente. Aprovecha esa diferencia y a lo mejor esa diferencia como rosa negra va a hacer que traigas más insectos, o eso va a hacer que puedas polinizar mejor. Aprovecha esas características en lugar de lamentarte de que alrededor hay puras rojas, de que pobre de mí, de que seguramente corsen esas porque esas son las que se venden y a mí me dejan solo. Y eso es la característica. Que te vayas al boom, ¿no? O sí, sea, que te sientas la rosa pues negra. Eres una rosa entre 1000 rojas, tú eres la negra, ¿no? Y entonces también viene el que te defraudas, ¿no? O te sientes defraudado porque no llegaste al nivel que te esperabas como rosa negra, ¿no? Exacto, o que quieras presumir de más. El nombre de Mensa significa mesa redonda, básicamente, es por la leyenda del rey Arturo. Y se dice que es asociación inglesa, al final de cuentas. Y una vez que tú estás sentado en esta mesa redonda, no importa que tengas un postdoctorado en física nuclear aplicada a globos de helio, o eres una persona que a duras penas terminó la educación elemental porque tus padres tuvieron problemas económicos, no lo sé. Tú estás sentado en esa mesa y vales exactamente lo mismo. Por eso se decide no dar cocientes intelectuales, por eso hay muchas cosas que no se dan dentro de la mesa. Pero ¿cuál es la idea? En mi opinión, como una persona con educación elemental, vale exactamente lo mismo que la tuya porque tenemos la misma capacidad, obviamente no hablando del tema en específico. Y eso también es, muchas personas cuando son sobredotadas, que la mayoría que tuvieron la oportunidad de estudiar en el extranjero, llegan con esa, pues, exceso de personalidad, vamos a decirle, también chocan mucho. ¿Por qué? Porque también, insisto, volteamos a su núcleo familiar y eso, tú puedes con todo, tú vales más, tú eres la cosita especial, tú eres el rey o la reina de todo. Y llegas a un adulto y en efecto, tienes absolutamente todo en la vida para triunfar. Triunfas en tu vida normalmente la académica, volteas a la vida personal y si tienes un buen amigo, o sea, eres exitosísimo y ese buen amigo seguramente está contigo para alcanzar algo. Porque la mayoría de esas personas tienen una vida personal fracasada, pero como nada. Entonces, insisto, el truco o la base completa es tu núcleo familiar, y si por alguna razón como adulto no tuviste ese núcleo familiar sano que te incentivara a crecer, necesitas ese otro núcleo alterno, que sería tu núcleo, como asociaciones como Mensa o asociaciones donde puedas estar con gente como tú, que te bajen los humos o al contrario, que te diga, créetelo, o sea, tienes una de las mejores metas del mundo. Porque te des cuenta que no eres el único, no eres la única rosa negra, que hay muchas más rosas negras y que puedes compaginar con ellas. Exacto. Y sumar, ¿no? Y que ser una rosa negra no sirve absolutamente de nada. Lo único es que te da una característica que tal vez trabajando con otras rosas negras se unan y puedan hacer un gran perfume, un gran aroma, o, insisto, puedas polinizar mejor, no lo sé. Hay muchas cosas que puedes hacer, pero ser una rosa negra no te hace mejor que una blanca. Exacto, no te hace mejor que nadie más. Sencillamente es una característica que tienes que si aprovechas puedes llegar a muchas cosas, pero eres exactamente igual y vales exactamente igual que cualquier otra persona. Entonces tampoco es, eres sobredotado, oh, por Dios, insisto, te voy a llenar de oro, porque mucha gente hace eso y al final te saca de la realidad, y las personas que están allá afuera que quieren tener una relación laboral, amorosa, escolar contigo, no te van a soportar porque eres un santo hígado.
Y mismo caso al revés, si tú dices, no, es que no soy nadie, yo soy el raro, y me hago en un hoyito, esa misma pues mayoría, exacto, va a decir, ¿quién es esa persona? Ay, ¿te acuerdas de él? Pues ni lo pego. Y a lo mejor tienes la mejor de las ideas para acabar con un problema de la sociedad, y nadie te va a hacer caso. O a lo mejor no tienes ninguna idea de nada, pero eres una persona que quiere llegar a ser feliz en la vida, despertarse en las mañanas y decir, soy una persona completa, exacto, íntegra, feliz. Y eso puede ser con muchos títulos en la pared, eso puede ser sin títulos, puede ser solo, puede ser acompañado, pero ser feliz. Pero siempre tienes esta idea de un tengo que llegar a o tengo que llegar a este lugar para ser válido. Entonces quienes llegan, yo soy el que manda sobre todos ustedes, y quien no llega está aquí abajo chiquito. Y en realidad estos dos son impostores, ¿no? El punto medio es definitivamente donde tienes que tratar de llegar. Es que también hay pues un estándar social, ¿no? Sí. Y ese estándar social marca y dictamina qué debes de ser, ¿no? Sí. Y a mí llegan pequeños al centro y dicen, es que estoy, por más que me esfuerzo, no llego a hacer nada, hago lo mejor posible y nunca llego al objetivo, nunca mis papás están orgullosos de mí, siempre me están exigiendo y yo pongo mi mejor esfuerzo y corazón, y te lo dicen llorando, ¿no? Porque efectivamente en casa, en tu lugar seguro, pues hay siempre la exigencia cuando ya sabes como papá que tienes un niño de altas capacidades, hasta dónde lo dejas de lado que es niño y empiezas con las exigencias, porque él debe de llegar y le debe de demostrar socialmente a toda la población quién es, porque tiene altas capacidades, ¿no? Como una parte de saberlo también de repente pues distorsiona el conocimiento, la información, la forma en la que nos llevamos, y eso puede llevar también a este grado de adultez donde te sientes fracasado, ¿no? Mis papás siempre decían que en la escuela yo tenía que ir única y exclusivamente a aprender a socializar. Dicen, tú vas a aprender cosas y demás, pero tú vas ahí a llevarte bien con alguien. ¿Y cómo te llevas con eso? No, pues me peleé con él. Me jugué con él. ¿Y hoy qué jugaste? Hoy jugué tal y jugué de portero y estuvo todo genial y muy bien. Ahora vamos a estudiar. Y mis papás literalmente me decían, o sea, obviamente haces la tarea y eso, ¿qué vas a aprender hoy? Y en esa época en particular, por ejemplo, hubo una que estaba obsesionado con los dinosaurios. Ok, pues, ¿qué te parece si en lugar de dinosaurios ahora vemos otra cosa? Vamos a ver insectos en general. O arácnidos, vamos a ver arácnidos. Ok, mira, aquí está este libro de arácnidos que conseguí, X, un libro que puede ser de 5 pesos. Estudia y me enseñas qué es lo que aprendiste. Pero ellos siempre decían, me lo dices a mí, porque yo te estoy preguntando. No se lo vas a decir a otra persona que no te lo esté preguntando, porque obviamente también ahí viene, es que eres el cerebrito, es que eres todo. No, yo te pregunto, me lo vas a decir. Oye papá, ¿por qué el cielo, por qué el sol se ve amarillo? Si aquí dice específicamente que el sol es blanco, que es una estrella blanca. Mira, no tengo la menor idea, pero ¿por qué no investigas y me dices? Y ahí me iba a investigar yo y regresaba. Papá, mira, es por la atmósfera, los rayos pasan de tal manera, entonces por eso vemos el cielo azul, pero nosotros, lo vemos, el sol lo vemos amarillo, pero a veces lo vemos rojo en determinados momentos y después en algunos lados se ve naranja, es por culpa de la atmósfera. Hijo, perfecto, entonces ya aprendí esto, ¿qué otra cosa sí? Y yo creo que, mis papás, que en paz descansen, creo que hicieron, en lo particular me considero un adulto medianamente funcional, y creo que la base es, y sobre todo que lo he visto replicado con otros mensas, sobre todo que tuvieron una situación similar, ese es el truco, es dejar a tu hijo, entender que tu hijo va a tener un hambre de querer saberlo todo, pero no por eso la persona de junto lo va a querer saber. Entonces, socialmente hablando, aprendes a que ser un cerebrito está mal visto, socialmente hablando. Entonces, sé un cerebrito feliz en tu casa, con quien te pregunta, a lo mejor te vas a encontrar un amigo que te va a preguntar qué es, o entras a Mensa y donde... O la oportunidad de dar tu conocimiento y tu punto de vista en alguna situación, ¿no? Pero que la mayoría de las personas allá afuera lo que quieren es terminar su tarea y divertirse, o lo que quieren las personas allá afuera es distraerse. Y también está bien, toda esta gente dice, no, ¿cómo es posible que tu hijo es sobredotado y esté leyendo Crepúsculo? Es parte de la cultura, tienes que aprenderlo. Si no sabes quiénes son las Kardashians hoy en día, de nada te sirve saber quién es Stephen Hawking y cuál es su historia, cuál era su enfermedad y cómo murió, si las personas allá afuera no tienen la menor idea de quién era ese güey más que el tullido que estaba en la silla de ruedas, y así lo conocen. Pero sí saben quiénes son las Kardashians. Obviamente no le dio lo mismo a la sociedad uno que otro, pero esto es parte de. Entonces también saber de esto te vuelve una persona funcional. Entonces, insisto, también no darle la presión a los niños
como dicen de broma, como papá asiático, donde no tenga 9 años y no sea neurocirujano y toca el violín es un fracaso. Claro. Sino decir, a lo mejor tu hijo no toca el violín, pero es muy bueno dibujando, ok, vamos a darle la dibujada sin descuidar lo demás, pero vamos a darle el camino a la dibujada y está bien, y a lo mejor ese dibujo lo lleva al anime y se vuelve un experto en el anime, está bien, mientras se baña y no son otaku de esos que no se bañan, o sea, está bien tu hijo y te es funcional y tiene esa diversión, ya déjalo en paz y déjalo ser. No, ¿cómo estás viendo Dragon Ball, mi hijo? Es una decepción. No satanizar las cosas, ¿no? Si no es culto, es satánico. O sea, todo es cultura, de una u otra manera todo es cultura. Y si quieres ser un adulto de grande, funcional y tener un tema de conversación con la gente de allá afuera, tienes que irte un poquito más fuera del libro Larousse. Tienes que ir unos pasitos adelante más y saber, insisto, quiénes son unas Kardashians, o saber de cine, o saber de otra cosa, para que puedas tener una buena vida. Y eso es parte que los papás también a veces olvidan, y nosotros como sobredotados adultos también eso, ¿cómo voy a ver los Óscares? Yo no voy a ver si me voy a rebajar a eso, yo solamente voy a ver los premios de matemáticas de Eslovaquia. O la música, ¿no? Yo solamente escucho tal y no puedo escuchar eso porque... Sí, el reggaetón es la cosa más mala del mundo. O sea, el reggaetón es lo que baila la gente, quieres convivir con la gente, te adaptas, utilizas esa inteligencia que tienes por sobre el promedio, tomas un pedacito, te vuelves funcional de una u otra manera para el resto de la gente, que es tu obligación, porque los raros somos nosotros. Disfrutas el reggaetón, ya bailaste la de Titi, me preguntó, en una de esas hasta te gusta porque de una u otra manera tiene un ritmo que hizo que más de 3,000 millones de personas en el mundo lo escucharan en Spotify, por algo fue, lo escuchas, lo aprendes, lo tienes, tomas de ella lo que te deje y sigues caminando. Acabas de tocar un tema sumamente importante, la adaptación. Yo les digo a los papás, es que el mundo no se va a adaptar a los niños. Exacto. Nosotros tenemos que enseñarles y darles las herramientas y acercarlos a que ellos tengan con esa habilidad, esa inteligencia para adaptarse al mundo y para poder dominar esa parte social y en algún momento mover las piezas para que todo fluya en consecuencia positiva para ellos, ¿no? Es nuestra obligación, porque nadie va a venir. No va a venir mamá. No, pero aparte es el mínimo de la población, ¿no? Exacto. Yo siempre digo, son más, las cifras en México hablan del 3 al 5% de la población, yo creo que son muchos más, solamente que no están identificados, sean adultos o sean niños. Sin embargo, pues es un mínimo de la población y el grueso es neurotípica. Exacto. Entonces ese grueso no se va a adaptar a ti. Exacto. No van a cambiar de las cosas de las que hablan o las terminologías que usan por ti, ¿no? Vamos a un ejemplo del otro lado, las personas que tienen capacidades mentales limitadas, por sea enfermedad, por síndrome o lo que sea, festejamos cuando pueden tener una vida normal. Porque no va a ser lo mismo del otro lado. Si en efecto tienes esta vertiente o tienes este otro lugar donde te lleva a ser, no superior, pero te lleva a ser más rápido, procesar más rápido ciertas cosas, es tu obligación juntarte aquí, insisto, y tener una vida normal. No vas a ser un sobredotado, tal vez puedas ser exitoso y te apellidas así Melú y tienes toda la vida, pero de nada te sirve eso si no tienes una vida social correcta, de nada te sirve eso si no sabes tratar a la gente. Y sumar, ¿no? Exacto, o sea, ese conocimiento que tú tienes, esas habilidades y destrezas, poderlas sumar socialmente para llegar a un mejor objetivo, ¿no? Exacto. Y como bien decías, ¿de qué te sirve conocer qué va a acabar con una vacuna para el cáncer si no sales de ese hoyo, ¿no? Exacto, si no sabes, claro, si no va a llegar otra persona, va a tomar eso que sí lo sepa vender, como dicen, no importa quién puso el huevo, sino quién lo cacarea. Entonces, de nada sirve, ya puse el huevo y voy a estar aquí escondido, va a llegar a una persona que seguramente es la única persona que te entiende según tú, pero en realidad vio que te puede sacar algo, no tienes la habilidad social para darte cuenta que esa persona quiere abusar de ti, toma el huevo, lo canta, entonces ahora además de frustrado y sentirme fracasado, me voy a sentir todavía peor, porque una persona que se acercó a brindar apoyo, tomó mi huevo, lo dio, y pues ahora yo estoy aquí completamente en medio de la nada, esperando que dentro de 60 años alguien ponga un libro. Resulta que los hermanos Wright no inventaron el avión, sino que fue tal persona de Brasil. Pero ¿quién cacareó más rápido el huevo? Las personas de los hermanos Wright. Entonces, ellos inventaron el avión para toda la gente. Entonces, eso es algo, insisto, que como sobredotado siempre se olvida, que no mencionan en las escuelas, que no mencionan en las pláticas, es ya que eres un adulto, también tienes que adaptarte a tu entorno. Y sí está muy bien que de niño tus papás te quieran dar absolutamente todo, pero en cuanto tú tengas que pagar las cuentas no te vas a dar todo. Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya no tienes ¿Y qué pasa cuando te llevan a clases de piano, natación,
gimnasia, inglés, francés, chino, y llega un momento en el que el niño está saturado de actividades, que no fue niño, que nunca vivió una vida, una niñez de jugar fútbol, ¿no? De integrarse a un grupo social donde jugaban cascarita, ¿no? Entonces es frustrante. Vas a estar en un rincón, en una fiesta, como el meme, diciendo si todos solo supieran que sé hablar chino, claro. Porque jamás te vas a acercar a alguien. ¿Y de qué te sirve hablar chino? Fuera de tú leer las noticias en chino, si por ejemplo tú tienes la capacidad de darle algo al mundo, pero, o sea, tienes la capacidad mental de darle algo al mundo, pero socialmente hablando no puedes ni hablar. Me da mucha risa en Triple Nine Society, sobre todo que somos muy poquitos, somos 1700. De esos 1700 puedo afirmar que 1500 no saben hablar fuera de Triple Nine Society. No tienen la capacidad de decirle a alguien, hola, ¿cómo estás? Vamos a sentarnos aquí en un podcast. Porque, bueno, en mi caso, mis papás hablaban de más. Pero es ese problema de ese mundo, en lugar de decir, wow, mira, tienes a 1700 personas con cocientes intelectuales muy altos, literal, del 0.999% de la humanidad, y son cero funcionales, solamente sirven dentro del grupo para pelearse entre ellos, para tener una idea y menospreciar al otro, porque obviamente también existe el bullying, el ego, porque estás en una zona segura donde ahora tú quieres ser el bully, tú quieres ser la persona que domina alrededor, y no haces nada. Y esas pocas personas que sí tienen las capacidades voltean y dicen, ¿cómo juntamos todo este cerebro y tratamos de llegar a algo? Y preguntas a todas esas personas y todos tienen lo mismo. Es que creían que yo iba a hacer esto, es que yo logré esto, entonces me voy a agarrar de aquí porque es el único éxito de mi vida y socialmente no puedo hablar con nadie más. Es muy feo, es muy feo. O sea, el IQ no te lo da todo, la sobrecapacidad sí te da muchas herramientas, pero y sí vivimos en un país donde si tuviéramos la educación de Finlandia y la capacidad de guiarnos, llegaríamos a muchas cosas. Pero la parte social también la ven en Finlandia, también ven la parte social en Japón, la parte emocional se ve en China. Entonces también hay que voltear a ver eso y sobre todo el núcleo familiar y decir que sé libre, sé feliz, y si no triunfas en la vida de la manera en la que socialmente se espera, con que tú despiertes en las mañanas, a lo mejor eres una persona que gana el mínimo, pero tú despiertas todas las mañanas y sonríes, eso te vuelve un adulto exitoso, ya eres una persona que está sonriendo para algo. Tal vez no alcanzaste el nivel material, tal vez no alcanzaste el nivel postdoctorado que te exige la sociedad, pero si tú te exigiste esto, ya quieres feliz, ya quieres una persona funcional, está bien. ¿Por qué? Porque si una persona en la calle que yo tomo y es feliz y esa persona puede desarrollarse y desenvolverse, lo considero exitoso, ¿por qué un sobredotado no? Porque el sobredotado tiene que tener 19 empresas, 14 doctorados, hablar 9 idiomas, tocar el piano, saber natación como un experto, y va a llegar a grande y no va a ser feliz, porque él a lo mejor nunca quiso eso. Pero los sobredotados no tienen el permiso de eso, porque insisto, la sociedad te dice que eres un Sheldon Cooper, que eres bueno para todo, tus papás te dicen que forzosamente tienes que llegar a ser el mejor de la familia porque eres mi orgullo, y tú lo que quieres es patear la pelota, jugar el fútbol y ser feliz, pero no tienes el permiso porque eres sobredotado. Eso está muy mal, eso es horrible. Y eso o carreras específicas, ¿no? Eres mujer, quieres ser ingeniera, estás loca. No. Ten dibujitos y colores y ya, porque eres mujer y hasta ahí puedes llegar. Eres hombre y quieres dibujar. Abogada, ¿no? Sí, eres hombre y quieres jugar. No, estás loco, mira, ten aquí está. Estos son numeritos, esto es ingeniería y tú vas a construir eso porque vas a ser el nuevo Checo Pérez de Fórmula 1. Y es lo que quieres, dibujar el coche de Fórmula 1 y hacer los diseños de un lado. Pero, llegaste a eso, hiciste los dibujos de un lado, solamente llegué a esto porque la sociedad quería que yo fuera Checo Pérez. Entonces soy un fracaso. Okay. Y eso está muy feo. Para eso, insisto, hay asociaciones como Mensa, como Triple Nine. Desde niños hay asociaciones aquí como CEDIS que te dicen, encuentra lo que te gusta. Y ya que encontraste lo que te gusta, sé feliz. Eso es todo. Se intenta ser feliz, no intentes llenar a la sociedad. Y lo más importante, no vas a vivir en una burbuja el resto de tu vida. Y prueba, ¿no? Exacto, prueba. Siempre cuando sea legal, prueba todo. O sea, claro. De eso está la vida. Claro, o sea, si quieres saber qué cultura te gusta, tienes que ir a experimentar esas culturas. Si quieres saber cuál es tu pizza favorita, tienes que pedirle todas las pizzas. No decir, yo dibujo la pizza con pepperoni y ya nunca voy a comer otra que no sea pepperoni. A lo mejor descubres que el pollo está delicioso, pero tienes que ir ahí y dar ese paso. Y la mayoría, y como dando ese paso, me puedo tropezar o me puedo caer. Soy sobredotado, no puedo cometer errores. Mi hijo es sobredotado, no puedo cometer errores. Entonces, ¿cómo salga de aquí? ¿Y qué pasa? Sales allá, te sueltan en el mundo laboral, se acaba la universidad, o te salen en el mundo donde abrieron una escuela de fútbol junto a tu casa y convenciste a tus papás
de que no solamente tenías que hacer física y aritmética, estás ahí, te sientas y no vas a hablar con nadie. Fracaso, te sientes mal, mis papás tenían razón, entonces soy un fiasco, no me gustan los números, entonces soy doble fiasco. No es fácil ser sobredotado, te lo pintan muy bonito, pero si la familia no te da desde el principio las bases sólidas de te puedes equivocar y estás bien, o sea, no vas a llegar a nada. Hay una frase que me encanta de Pablo Picasso, que él decía, mi mamá decía que si yo iba a ser sacerdote, tenía que llegar a ser papa. Si yo fuera barrendero, tendría que llegar a ser intendente general de la ciudad. Hoy decidí ser pintor y mi nombre es Picasso. Así es. Entonces, tú sé lo que sea y trata de llegar al máximo de eso. A lo mejor llegas a ser Picasso, a lo mejor terminas siendo un Cuevas, o a lo mejor terminas siendo un diseñador gráfico de McDonald's. Pero exactamente, o sea, llega a tu lugar seguro donde te sientes pleno con eso que estás desarrollando. Que no es una zona de confort, porque estás saliendo de la zona de confort como sobredotado. Y estás yendo allá afuera a un mundo real y estás siendo feliz en ese mundo real. Y eso obviamente te va a hacer que tengas relaciones interpersonales bonitas. Eso va a hacer que a nivel tal vez teológico, si eres religioso, encuentres una paz. Si no eres religioso, te encuentres una respuesta. Si te gusta la música, que encuentres que el heavy metal noruego es lo tuyo, o que el jazz, el soft jazz es lo tuyo, porque experimentaste, saliste, te atreviste a hacerlo. Y no siempre nos dan permiso de eso. Entonces, nos damos permiso de ello, ¿verdad? Nos damos y nos dan de ellos. Así es. Pues ha sido un gusto platicar contigo, tocar este tema tan interesante que es el alta capacidad, pero ya a nivel adulto. Y me quedo con una frase que acabas de decir, date el permiso de, experimenta y sé feliz, ¿no? Que creo que es lo más importante. Agradezco mucho que nos hayas honrado con esta presencia. Sabemos que vas a estar en el Congreso de julio de Altas Capacidades México-España. Esperemos ahí vernos. Así es. Y bueno, pues tocando este tema de las altas capacidades como adulto, conociendo tu experiencia, cómo te ha ido en las altas capacidades como adulto y diciéndole a la gente que sea feliz. Que se dediquen a ser felices y que entiendan que si no saben cuánto es 2 más 2, se vale, sean felices, sean adultos funcionales y el resto se irá acomodando. Afortunadamente tenemos la capacidad. Entonces, dejen hacer y tener confianza en uno mismo. Y al contrario, muchísimas gracias, va a ser un honor vernos aquí en julio y pues nada, estamos aquí pendientes para lo que necesiten. Muchísimas gracias a ustedes por estar en este nuevo capítulo de Neurodiferente con el tema la sobredotación en la edad adulta. Yo soy Araceli Zaragoza, fue un gusto estar con ustedes y nos vemos en el próximo episodio.